Granjero millonario busca empleada y encuentra a la esposa que el dinero nunca podría comprar. Samuel Campos era el hombre más afortunado que podía existir, al menos si se miraba su cuenta bancaria. Tenía una granja en las afueras de un pequeño pueblo, donde el aroma a flores silvestres competía con el de la tierra recién arada. Disfrutaba de una mansión hecha de ladrillos rojos, rodeada de amplios campos de maíz que ondeaban con el viento como si fueran oleadas doradas. Pero tras la muerte de su madre, aquella fortuna se sentía como una carga. La tristeza lo envolvía como un velo denso y pesado, llenando cada habitación con ecos de risas pasadas que ya no existían. Las sombras de los pasillos parecían susurrar secretos de una felicidad que no volvería. La soledad lo carcomía por dentro. Con un nudo en la garganta y un peso en el pecho, decidió que era hora de encontrar ayuda. Publicó un anuncio en la plaza del pueblo, sin imaginar que la persona que buscaba no solo vendría a trabajar a su granja, sino que también podría desatar la tormenta que cambiaría su vida. Así fue como Valeria apareció. Tenía el aire fresco de la primavera y la sonrisa de alguien que había vivido y soñado lejos de cualquier jaula. Se movía como una brisa a través de los campos, sus manos llenas de tierra fresca, trayendo consigo historias no contadas y un espíritu indomable. Samuel no lo sabía aún, pero esa mujer lo haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la felicidad. Al poco tiempo, la mansión comenzó a recuperar su vida. Los ecos de risas resurgieron, acompañados por el canto de los pájaros y el suave murmullo de la brisa. Valeria llenó cada rincón de la casa con su energía, pero también atrajo la atención de Álvaro, un viejo rival de Samuel. Álvaro había vivido a la sombra de Samuel desde su infancia, siempre envidioso de su fortuna, y al ver la chispa entre Samuel y Valeria, su resentimiento se avivó. Los encuentros entre Samuel y Valeria dejaron de ser solo pláticas ligeras. Había una conexión, una corriente que fluía entre ellos, pero podría sobrevivir a la amenaza que representaba Álvaro. Él tramaba planes oscuros, dispuesto a arruinar lo que parecía ser una hermosa historia de amor. Mientras tanto, un descubrimiento sorprendente acerca del pasado de ambas familias comenzaba a surgir. Meras miradas se transformaron en susurros. Secretos que envolvían a Samuel y Valeria, dejándolo a él con más preguntas que respuestas. ¿Pueden dos corazones encontrar la paz en medio de un mar de engaños? ¿Puede el amor florecer cuando antiguas rivalidades están a la vista? La luz del atardecer iluminaba la granja, pero una sombra se extendía sobre su futuro. Samuel sabía que el tiempo se estaba acabando y que cada día sin tomar una decisión podía robarle la felicidad que tanto anhelaba. El ruido de una puerta cerrándose resonó en su mente. El eco de lo que podría ser, y mientras miraba a Valeria, se preguntaba si el amor podría realmente ser suficiente para enfrentar la avaricia y el odio. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. La luz del atardecer iluminaba la granja cuando Samuel notó algo extraño. Un silencio inquietante se había apoderado del lugar. El viento, antes juguetón, ahora parecía arrastrar consigo susurros de advertencia. Miró a Valeria, quien estaba recolectando flores en el jardín, y su corazón se detuvo por un instante. Ella sonrió, pero esa sonrisa se desvaneció al notar su expresión tensa. Un estruendo resonó en la distancia. Samuel frunció el ceño. Era el sonido de un motor. Nadie debía estar allí no esa tarde. Sin pensárselo dos veces, corrió hacia el sonido, seguido de cerca por Valeria. La ansiedad creció en su pecho, un nudo que parecía apretarlo cada vez más. Al llegar a un claro, se detuvo en seco. Allí estaba el viejo taller de maquinaria, con su puerta abierta, una imagen del pasado que parecía cobrar vida de pronto. Y ahí, de pie, estaba Álvaro, con una sonrisa que helaba la sangre. En su mano, sostenía un objeto que hizo que el corazón de Samuel se detuviera. Un viejo fusil de caza, uno que perteneció a su padre. ¿Qué estás haciendo, Álvaro? Samuel lanzó sus palabras como flechas. La rabia burbujeaba en su interior. Valeria quedó paralizada, observando el peligro inminente. Solo asegurándome de que no arruines mi última oportunidad, respondió Álvaro, la malevolencia brillando en sus ojos. Siempre has tenido todo lo que quisiste, Samuel, pero ya basta. Este amor, esta chica, no pienso dejar que exista. El aire se volvió denso. Samuel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor.
No solo la amenaza de Álvaro lo aterrorizaba, era también la realidad de que su vida podría dar un giro oscuro en un instante. En un movimiento desesperado, Samuel dio un paso hacia adelante, pero un grito de Valeria lo detuvo en seco. «Samuel, aléjate». Ella lo miraba, los ojos desbordando miedo. «No lo hagas». Justo en ese momento, algo inesperado cruzó por su mente, un viejo secreto familiar. Recuerdos olvidados de su madre regresaron como fantasmas. Palabras susurradas en la oscuridad sobre una relación entre los Campos y los Gómez. La idea de que su amor por Valeria, tan puro y sincero, podría estar manchado por conflictos del pasado lo llenó de angustia. Álvaro sonrió como si hubiera leído sus pensamientos. «No lo sabes, Valeria es más parte de esto de lo que crees, todo está conectado, y tú, mi querido Samuel, solo sigues un camino marcado desde hace tiempo». La mente de Samuel daba vueltas, miró a Valeria, cuya expresión cambió de miedo a confusión. ¿Qué significa eso? La pregunta social se deslizaba por sus labios, conteniendo un mundo de angustia. Justo entonces, un estruendo desgarrador resonó desde el taller. La puerta se cerró de golpe, como si la misma granja quisiera sellar la verdad. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un sonido seco como una explosión, seguido por un grito desgarrador. «Valeria», la pesadilla se había hecho realidad. Samuel se lanzó hacia la puerta, pero algo detuvo su camino. La imagen de Álvaro apuntando con el fusil, la revelación de que todo lo que había asumido estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Era posible que Valeria tuviera conexiones con su eterno rival. El amor entre ellos estaba enmarcado por la sombra de antiguas rivalidades que amenazaban no solo su relación, sino también su propia existencia. La verdad, cruda y arrasadora, podía estar a un paso de ser desvelada. El eco del grito de Valeria resonó en sus oídos, y mientras su corazón latía desenfrenado, sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que actuar. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría el amor salvarlo o condenarlo para siempre? Samuel se quedó paralizado, el eco del grito de Valeria aún reverberando en su mente. La intensidad del momento le robaba el aliento. ¿Qué debía hacer? Apenas tuvo tiempo para pensar cuando Álvaro, con una risa fría y desquiciada, alzó el fusil y disparó al aire. El estruendo resonó, haciendo que los pájaros volaran asustados de los árboles cercanos. «Lo has perdido todo, Samuel. Deja que esto sirva de lección», gritó Álvaro, disfrutando del pánico que destilaba de Samuel. La frase le atravesó como un rayo que había perdido. El corazón le palpitaba con fuerza mientras miraba a Valeria, quien se cubría la cabeza en un intento inútil de protegerse, su rostro pálido por el miedo. «Álvaro, basta». Samuel sintió el sudor resbalarle por la frente. «No tienes que hacer esto». «No tengo que hacer esto, quizás te faltan algunas piezas del rompecabezas», dijo Álvaro, su tono burlón llenando el aire pesado. «Vamos, Samuel, acéptalo, tu madre y la mía eran más que enemigas. Tenían un oscuro y asqueroso secreto». Las palabras de Álvaro colisionaron en la mente de Samuel. Su madre nunca había hablado de nada así. Su corazón se detuvo por un instante. «¿Qué estás diciendo? Estás loco», pero había algo en la mirada de Álvaro que lo hacía dudar. «Lo sabes bien, las familias Campos y Gómez estaban unidas por algo más que la rivalidad. Ese legado que cargas en tu espalda no es solo oro y tierras, Samuel. Hay un oscuro secreto que podría destruirlo todo», continuó Álvaro, acercándose lentamente, casi como si disfrutara del tormento que infligía. «Cállate», gritó Samuel, sintiendo un nudo en la garganta. Valeria lo miraba, sus ojos llenos de confusión y miedo, pero también un destello de entendimiento comenzaba a iluminar su rostro. «¿Qué sabes tú de mi familia?». Entonces Álvaro se volvió hacia Valeria como un depredador al acecho. «Ah, tú también deberías saberlo. Eres parte de esto, o tal vez siempre lo has sido». Samuel no podía soportarlo más. Se preguntaba si Valeria tenía alguna conexión con Álvaro, si todo esto era una trampa, pero lo que sucedió a continuación lo dejó sin palabras. Mientras Álvaro intentaba acercarse a Valeria, el suelo comenzó a temblar, un fuerte estruendo resonó, como si la tierra misma se retorcería. De repente, el antiguo taller de maquinaria, un lugar estancado en el tiempo, se desmoronó ante sus ojos. Un gran pedazo de la estructura se desplomó, atrapando a Álvaro en medio de la lluvia de escombros. «No», Samuel corrió hacia Valeria, la agarró de la muñeca y tiró de ella, pero no podía apartar la vista de esa penumbra en que se había convertido todo. El polvo se disipó lentamente, revelando la escena, y fue entonces cuando la verdad se hizo evidente. Álvaro no estaba en el suelo, no estaba muerto. Estaba de pie, cubierto de polvo, pero sonriendo, sonriendo. «¿Ves? Este lugar guarda más secretos de los que crees. ¿Quién eres realmente, Valeria?». La historia se repite, y esta vez yo no estoy dispuesto a perder. Samuel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que creía saber sobre Valeria se desvanecía.
¿Era posible que ella estuviera entrelazada con la historia oscura de su familia? El aire se volvió opresivo y un grito de alerta brotó de sus labios, olvidando incluso su propio temor. El tiempo se detuvo, cada respiración era una lucha desesperada. ¿Cuál era el verdadero vínculo que unía a Valeria y Álvaro? La mirada en el rostro de Valeria era una mezcla de terror y una especie de reconocimiento difícil de descifrar. Samuel estaba bloqueado por la inminente verdad, cada latido de su corazón sonaba en su cabeza. ¿Qué haría ahora? El amor se había transformado en un laberinto oscuro que prometía consumirlo todo. Una sombra se cernía sobre ellos y el eco de antiguas rivalidades resonaba más fuerte. El camino hacia la verdad se bifurcaba y la lucha apenas comenzaba. Samuel estaba bloqueado por la inminente verdad. Sentía que su mundo se desmoronaba, cada palabra de Álvaro resonando en su cabeza, condenando lo que creyó conocer. Valeria lo miraba, su temor se mezclaba con otra emoción, la confusión. Samuel no podía soportar el silencio que se había apoderado del claro. De repente, un sonido estruendoso sacudió el aire. La tierra pareció vibrar, como si un terremoto hubiera descendido justo en ese instante. Samuel dio un paso atrás, asustado. Los árboles alrededor comenzaron a moverse de manera errática, dejando caer hojas y ramas. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró más para sí mismo que para Valeria, pero el horror no hacía más que comenzar. Del suelo, en medio de todo el polvo que empezaba a levantarse, surgió una figura. Un hombre cubierto de tierra, con la mirada fija. Era Roberto, el hermano de Samuel, quien había desaparecido hace años. Su vestido era andrajoso, como si hubiera venido de un lugar donde reinaba el caos. «Samuel», gritó, su voz sonando como un eco perdido en el tiempo, «tienes que escucharme». El mundo se detuvo por un momento. Valeria dio un paso atrás, aterrorizada. Samuel apenas podía respirar. «No, no, no, esto no puede estar pasando. Es la verdad, hermano». Le urgió Roberto, sus ojos desbordando una angustia con la que Samuel no sabía lidiar. «Ese legado que llevas, los secretos de nuestra madre, todo está conectado con Valeria y Álvaro. Tienes que creerme». «No, tú no puedes estar aquí, pensamos que estabas muerto», balbuceó Samuel, la incredulidad cortándole la voz. Álvaro miraba la escena con una sonrisa cínica, como si el regreso de Roberto fuera parte de un elaborado guión. «¿Ves, Samuel? La trama se complica. ¿Qué secreto tenía tu madre que nos unió a todos? ¿Por qué te ocultaron la verdad?» «Cállate, Álvaro», Samuel gritó, sintiendo cómo los recuerdos de su infancia, de su madre hablándole en susurros, lo asediaban. Pero Roberto no se detuvo. «Todo lo que piensas que sabes es una mentira. La granja, la rivalidad, la muerte de nuestra madre. Está unido a un oscuro pacto, algo que ni yo mismo entendía hasta que llegué al lugar donde desaparecí. Las familias Campos y Gómez no son solo enemigas. Hay un pasado que se remonta a generaciones, una traición que involucra a nuestros padres». Los latidos del corazón de Samuel eran cada vez más fuertes. «Dime qué pasó, Roberto», exigió, su voz un hilo quebrado entre rabia y desesperación. «Tu madre y mi padre estaban involucrados en algo más que una simple enemistad. Lucharon por algo que nunca deberías haber heredado. Valeria tiene un legado en ella, algo que te retenía a ti y a mí», dijo, sus palabras arrojando sombras sobre cada rincón de la granja. «El amor no puede estar basado en un engaño», murmuró Valeria, dando un paso hacia Samuel, su expresión en conflicto. «No puede ser». Justo en ese momento, una explosión resonó en el cielo. Un rayo fulminante atravesó el firmamento, iluminando el taller antes de que una tormenta oscura comenzara a cernirse sobre ellos. Todo se oscureció un instante. El viento sopló con furia, arrastrando con él los ecos de un pasado devastador. Un relámpago iluminó el lugar y en un instante Samuel pudo ver claramente las caras de sus seres queridos, reflejando el dolor y la sabiduría de lo desconocido. La realidad golpeó a todos ellos como una ola y el caos se desató. Los secretos se escabullían entre las sombras y Samuel sintió el aliento de un peligro inminente. En ese momento comprendió que no solo luchaba contra Álvaro o por Valeria. Se enfrentaba a una historia que lo llevó a este punto, un legado que nadie podía imaginar. «¿Quién eres realmente, Valeria?», preguntó en un susurro, su voz llena de angustia y desconfianza. Aunque su amor por ella era fuerte, la duda comenzaba a enredarse en su corazón. Las cosas no eran lo que parecían, y el abrazo del pasado estaba dispuesto a desatar algo que nunca imaginaría. ¿Quién sería el verdadero enemigo? En medio de aquella tormenta, con una verdad aplastante encima de ellos, todos se encontraron ante una encrucijada. La línea entre el amor y el odio se volvió borrosa. La historia apenas comenzaba y Samuel sintió que ni su amor ni su rabia podían salvarlo ahora. La granja había sido su refugio, su hogar. Pero en ese instante se convirtió en un campo de batalla entre secretos, verdades ocultas y un destino que estaba lejos de ser sellado. La pregunta flotaba en el aire.
¿Podría Samuel enfrentarse a la verdad sin perderlo todo? Samuel estaba bloqueado por la inminente verdad. Sentía como si su mundo se desmoronaba, cada palabra de Álvaro resonando en su cabeza, destruyendo lo que creía conocer. Valeria lo miraba, su temor se entremezclaba con otra emoción, confusión. Era el momento más tenso de su vida y, sin embargo, algo en el aire pareció cambiar de repente. Todo sucedió en un instante. Un rayo resplandeció en el cielo, haciendo que los árboles temblaran, y de repente, un fuerte estruendo sacudió la tierra. Los ojos de todos se abrieron de par en par. Era como si el mismo suelo estuviera reaccionando a las revelaciones. El cielo se tornó gris y pesado, como presagiando algo terrible. «Valeria», gritó Samuel, intentando acercarse a ella, pero un temblor repentino hizo que perdiera el equilibrio. Ella estaba parpadeando, confundida, cuando un grito desgarrador surgió del interior del viejo taller. Antes de que pudieran reaccionar, una figura emergió de las sombras, cubierta de tierra y desechos. Era una mujer con el rostro pálido y los ojos oscuros, parecidos a los de Valeria. «Mamá», Samuel exclamó, su voz repleta de incredulidad. Era imposible y aterrador, pero la verdad era innegable. La mujer que había dado por muerta años atrás parecía estar allí, entre ellos, su figura temblorosa desafiando toda lógica. «Samuel, puedo explicarlo todo», dijo la mujer. Su voz era un susurro quebrantado, cargado de una tristeza infinita. Samuel sintió que el fuego del dolor lo invadía, quería creerle, pero las dudas arremetían en su mente. Valeria dio un paso atrás, sus ojos llenos de horror. «¿Es posible? ¿Estás viva?», preguntó Samuel sintiendo la opresión en su pecho. La mirada de su madre se posó sobre Valeria y los ojos de ambas se encontraron en un instante escalofriante. «Valeria», murmuró la mujer, y el nombre sonó como un eco traído del fondo del pasado. «¿Qué significan esto? ¿Quién eres realmente?», preguntó Álvaro. Su escepticismo se desvaneció ante la aparición. La tensión se palpaba en el aire. La mujer se dio la vuelta hacia Álvaro con una determinación que hizo que el corazón de Samuel latiera con fuerza. «Cállate, Álvaro, hay cosas que no comprendes», dijo con un tono de autoridad. «La rivalidad de nuestras familias no es más que una trampa. No somos enemigos, nunca lo fuimos. La verdad se oculta en este legado que todos arrastramos. Valeria, tú eres la clave». Samuel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de su madre lo atravesaron como una daga. Todo lo que había creído, su vida completa, estaba a punto de cambiar. «Tú fuiste elegida», continuó la mujer mirándolo a él y luego a Valeria. «Tus raíces conectan con las de Álvaro, con mi familia. Por eso te trajo a esta granja, no para arruinarte, sino para liberarte». «¿Liberarme de qué?», gritó Samuel, sus emociones desbordándose. Se volvió hacia Valeria, buscando respuestas en su mirada, pero lo único que encontró fue confusión. «Eres parte de esto. Eres la descendiente de un antiguo pacto entre nuestras familias, pero solo juntos podremos romper la maldición», dijo su madre, sus ojos llenos de lágrimas. Todo se volvió un torbellino. La revelación de que Valeria compartía un vínculo tan profundo con su historia lo desgarró. Valeria tembló, su rostro pálido reflejaba la realidad que estaba intentando asimilar. «Samuel, yo no sabía». Aquel instante marcó el final de la calma. Un trueno retumbó y la tormenta estalló sobre ellos, desatando una lluvia torrencial. Valeria, con su corazón dividido, se acercó a Samuel, pero de repente el grito desgarrador de Álvaro resonó a su lado. Un rayo iluminó su figura, mostrando un desenfreno en su mirada que nunca había visto. «Ya no puedo permitir que esto suceda», y sin pensarlo, Álvaro se lanzó hacia la figura de la madre de Samuel, empujándola al suelo. El impacto fue brutal, y en una fracción de segundo todo cambió nuevamente. La confusión se convirtió en caos. La niebla de la tormenta oscureció sus visiones, y todo se sintió como un desenlace de noches tormentosas. «Mamá», gritó Samuel, pero su voz se perdió en el rugido del viento. Un destello iluminó la escena, y cuando Samuel parpadeó, se dio cuenta de que su madre no estaba más allí. Era como si el aire se hubiera tragado todo lo que amaba. Valeria lo miró, sus ojos desbordando impotencia. Todo su mundo se había desmoronado de nuevo, y la verdad que parecía tan sencilla se volvió una pesadilla. Cada respuesta los lanzaba más lejos de la paz. «Samuel, ¿qué hacemos ahora?», murmuró Valeria, su voz quebrada por la angustia. La tormenta rugía y el futuro parecía sombrío. Samuel sintió cómo el viento helado le mordía la piel. El amor que sentía por ella se tornaba una carga. La línea entre el odio y el amor se había desdibujado y la tormenta de su vida comenzaba a arremolinarse. El destino había escrito un nuevo capítulo y ahora estaban al borde de un abismo sin fondo. ¿Podría la verdad tener un precio tan alto? Todo se volvió un torbellino. La tormenta rugía sin piedad, como un monstruo ancestral despertando de su letargo.
Samuel, Valeria y Álvaro estaban atrapados en el ojo del huracán, en medio de revelaciones que nadie podía comprender. La figura de la madre de Samuel se desvaneció de la escena, dejando en su lugar una erupción de emociones y confusión. Valeria lo miró con los ojos llenos de lágrimas, el rostro pálido como una hoja en otoño. Samuel sintió que el aire se espesaba a su alrededor, el miedo envolviéndolo como un abrazo frío. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era un sonido que no podía ignorar. Volvió su mirada hacia la dirección del antiguo taller, donde Álvaro estaba de pie, inmóvil, su figura encajada entre las sombras. No, Samuel sintió un escalofrío correr por su espalda. El suelo tembló nuevamente, y en ese instante el viento arremolinó hojas y suciedad. Un rayo iluminó la escena, y todos quedaron atrapados en una escena casi surrealista. Álvaro, con su mano extendida, apuntaba hacia un objeto que había caído del taller. Era un viejo diario, cubierto de polvo, pero el brillo en su superficie iluminó un instante, revelando su importancia. «El diario de mi madre». Samuel saltó hacia adelante, ignorando el peligro. Valeria y Álvaro lo siguieron, ambos con la respiración entrecortada. Cuando lo tomó entre sus manos, sintió que el tiempo se detenía. Con cada página desgastada, se revelaban secretos que neces estaban ocultos, verdades que podrían unir o destruir. Mientras hojeaba las páginas, una entrada llamó su atención. Hablaba de un antiguo pacto, un juramento que unía a las familias Campos y Gómez. Pero no solo eso, una línea les hizo temblar. El amor puede salvarlo todo o destruirlo todo. Samuel sintió un nudo en la garganta. ¿Qué dice?, preguntó Valeria, apoyando una mano temblorosa sobre su hombro. Samuel tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras como una losa en su pecho. Algo sobre un traidor. Se detuvo, recordando las advertencias de su madre, pero no estaba listo para revelarlo todo. Cualquier verdad podía ser un desastre. No importa ahora. Álvaro, que había estado esperando pacientemente, se acercó con una sonrisa extraña. Siempre creí que había algo especial en ti, Samuel. Así que te sorprende que haya otro secreto. Su voz se tornó burlona. Te veneramos como a un rey sin corona. Una ráfaga de viento helado lo rodeó y Samuel sintió una punzada en el corazón. ¿Qué quieres decir? La alarma en su voz lo traicionó. Es simple, dijo Álvaro, sus ojos chispeando de locura. Esta historia no es solo tuya, Samuel. Tú también eres parte del entramado. El trato que hicieron tus padres y los míos fue más que una simple rivalidad. Era una condena, un sacrificio. Espero que tengas un buen plan para salir de esto antes de que sea demasiado tarde. Las palabras de Álvaro repiqueteaban en la mente de Samuel. Era como si una puerta que había mantenido cerrada durante años se abriera de golpe. «¿Sacrificio? ¿De qué hablas?» Con un movimiento rápido, Álvaro le arrebató el diario de las manos. «Todo este tiempo tú has sido el elegido para romper la maldición. Y ahora, gracias a Valeria, todo tendrá sentido». Samuel sintió que la vida le temblaba bajo los pies. Apenas tuvo tiempo para asimilarlo. Un grito estruendoso resonó en el aire, una figura emergió de las sombras del taller, un hombre con el rostro pálido y desfigurado, su mirada demacrada. Era Roberto. «Samuel», gritó, su voz retumbando con urgencia. «Tienes que escucharme, todo esto es un engaño, el verdadero traidor está aquí entre nosotros». El suelo se tambaleó y el cielo se oscureció aún más. Samuel sintió que el tiempo se desvanecía y que la verdad estaba al borde de salir a la luz. Las conexiones se tejían en el aire y un hilo ficcional comenzó a deshilacharse. Podría ser que tanto Valeria como Álvaro habían estado utilizando esa conexión para su beneficio. La desconfianza se instaló entre ellos. Samuel miró a Valeria, buscando respuestas en sus ojos, pero lo que vio fue un abismo profundo de incertidumbre. «Valeria, eres parte de todo esto». Ella retrocedió, un grito de angustia atorándose en su garganta. No sé nada». El caos estalló, un trueno sonó más fuerte y el viento giró con fuerza arrastrando hojas y secretos. Samuel sintió su corazón latir desbocado. «¿Quién está del lado de quién?», se preguntó, el horror apoderándose de él cuando la verdad oscura comenzaba a emerger entre las sombras. Una última mirada entre ellos todos y la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué destino les esperaba? ¿El amor realmente podría superar la traición o estaban condenados a perderlo todo en un juego de secretos que amenazaban con arrastrarlos al abismo? Bayonetas comenzaron a caer del cielo y el cielo, que una vez fue azul, se tornó negro. La tormenta arremetía con furia, el viento aullaba como un lobo hambriento. Samuel, Valeria y Álvaro estaban inmersos en un torbellino de emociones contradictorias. El diario en las manos de Samuel vibraba con secretos, pero la revelación del regreso de Roberto hubiese sido suficiente para desatar un huracán en cualquier corazón menos frágil. «¿Qué has hecho, Álvaro?»,
La voz de Valeria era un susurro ahogado, su rostro pálido iluminado intermitentemente por los destellos de los relámpagos. La confusión se reflejaba en su mirada, mientras cada palabra en el aire se impregnaba de desconfianza. Samuel sentía que el caos reinaba en su alma. Mejor escuchemos a Roberto, él tiene algo que contar, dijo Álvaro, sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y locura. Pero antes que alguien pudiera reaccionar, una sombra se materializó tras Roberto. Era un hombre que nunca esperaron ver. Su padre, el misterioso y temido patriarca de la familia Campos, que había estado perdido durante años. Samuel, el tono de su voz era grave, como un eco de un túnel oscuro. No hay tiempo, todo esto está condenado al fracaso. Debes entender la verdad, no puedo creerte. Tú nos dejaste y ahora apareces de nuevo para arruinarlo todo, gritó Samuel, la rabia y el dolor mortificándolo. La tormenta a su alrededor parecía intensificarse, como si la naturaleza supiera de la inminente traición. De acuerdo a un viejo pacto, lo que viene está destinado a repetirse, continuó su padre, con un brillo en sus ojos. Las familias Campos y Gómez tienen un lazo más profundo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Valeria, su voz temblando. Samuel podía sentir su ansiedad. Las líneas entre el amor y la traición se volvían cada vez más difusas. Descubrirás que el verdadero enemigo no es quien crees. Soy yo, la afirmación de su padre colisionó en su mente como un balde de agua fría. ¿Qué estás diciendo?, demandó Samuel, el nudo en su garganta se hacía más grueso. Hubo un segundo en que el mar de confusión se calmó, toda la tormenta pareció esperar por la verdad. Yo fui quien hizo un trato. El dinero, las tierras, todo fue parte de un juego que nunca debí jugar. Y tú, Samuel, eres la pieza clave, expuso el patriarca, su mirada atravesada por la culpa. Samuel sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La revelación lo dejó vulnerable, expuesto. ¿Acaso su propia sangre había ido en contra de su felicidad? Y tan pronto como el horror se apoderó de él, una figura inesperada apareció a su lado, Valeria. Samuel, su voz era un hilo de voz y su presencia servía de ancla. No podemos dejar que esto nos destruya, pero el impacto de esa verdad lo golpeó de nuevo. Y si eres parte de todo esto, ¿de qué lado estás? No soy parte de nada más que de ti, exclamó Valeria, sus ojos llenos de lágrimas. Justo en ese momento algo cambió. El rayo iluminó brevemente el claro y dejó caer una hoja vieja, negra como la noche. Al caer se abrió de par en par revelando su contenido, un retrato familiar, pero no uno cualquiera. Era una fotografía de ambos, de Valeria y de Álvaro, de niños, sonriendo. «No puede ser, ¿qué significa esto?», gritó Samuel, sintiendo que todo giraba rápidamente. Al darse la vuelta, vio a Álvaro sonriendo con malicia, como si todo estuviera saliendo según su plan. «Lo que simplemente te mostraron tus padres no era un juego, era un aviso», dijo Álvaro, su mirada desorbitada reflejando un mundo de futuro sombrío. «Valeria, al final eres una Gómez, y Samuel, eres el hombre que solo una vez pudo romper con esta maldición». Las palabras eran cuchillos atravesando el aire. Samuel temblaba, las conexiones se tejían en un rompecabezas macabro. Podía ser que la única persona en la que había comenzado a confiar estaba atada a la misma maldición que había perseguido a su familia durante generaciones. Samuel sintió que el suelo se desmoronaba una vez más bajo sus pies. La verdad que había creído sólida se desintegraba en lo incierto. Y en medio de ese caos, un destello de esperanza brotó en su corazón, una luz que luchaba por abrirse paso en esa oscuridad. Si vamos a cambiar esto, debemos enfrentarlo juntos. La vulnerabilidad de Valeria brillaba como una chispa, pero el eco de la tormenta seguía retumbando mientras los ojos de Samuel se vaciaban de esperanzas. Podríamos romper el ciclo del odio. La pregunta resonaba en su mente. Todo lo que creía saber se disolvía rápidamente y lo único que quedaba era la incertidumbre. La tormenta rugía con fuerza, haciendo que la tierra temblara como si estuviera viva. Samuel sostenía el diario en sus manos, cada letra se convirtió en fuego, consumiendo sus pensamientos. «¿Qué quieres decir con que soy la pieza clave?», preguntó, su voz se quebraba entre la confusión y el miedo que lo invadía. La mirada de Valeria reflejaba una mezcla de angustia y determinación. «Samuel, debemos averiguar la verdad». Sin embargo, antes de que alguien pudiera hablar, un retumbar extremadamente violento hizo eco en el taller. El suelo se partía y la tierra empezaba a tragarse los secretos ocultos. Samuel sintió cómo sus pies se hundían. Era como si el caos se abriera a su alrededor, una fractura en la realidad que revelaba algo que nunca debió ser descubierto. «Mira», gritó Álvaro, su voz era un grito de aliento turbio. Samuel alzó la vista y una sombra emergía del centro del taller desmoronado. Era una figura esquelética, cubierta de polvo y restos de lo que alguna vez fue. Era su padre, pero no el hombre fuerte que recordaba.
Este era un espectro de tristeza, con ojos vacíos que parecían mirar a través de él. Papá, la palabra salió de sus labios como un susurro, temblando en el aire pesado. Samuel, escúchame, no tenemos tiempo, dijo el hombre, su tono grave y lleno de unas emociones que parecían haber estado atrapadas durante años. Tu madre, ella, su voz se quebró y el viento aullante pareció ahogar las palabras. Desde el fondo de su ser, las verdades olvidadas emergieron, chisporroteando como fuego en la memoria. Nosotros no somos quienes crees. Hay más que rivalidades y secretos en nuestra historia. Una nube de confusión lo envolvió mientras Valeria retrocedía, sus ojos llenos de terror. ¿Qué estás diciendo?, murmuró, el miedo entrelazándose con su incredulidad. Pero antes de que continuara, un estremecimiento recorrió el lugar. La figura de su padre extendió una mano huesuda hacia Valeria y, de repente, el aire se espesó. El rayo iluminó el taller una vez más y todo se congeló en un instante espeluznante. La mirada de su padre se tornó intensa, penetrando en el corazón de Samuel. Valeria no es solo parte de esta historia. Ella es la clave para liberar a nuestras familias del pacto que nos unió en la oscuridad. Un grito desgarrador escapó de los labios de Álvaro, como si sus peores pesadillas se estuvieran volviendo realidad. No, tú no puedes, la figura de su padre temblaba. Lo siento, pero hay algo más. Un sacrificio debe hacerse para romper el ciclo. Alguien debe tomar la decisión final. Y tú, Samuel, tú eres ese alguien. Eres el único que puede enfrentar lo que venimos cargando. Las palabras de su padre retumbaron en su mente. La comprensión lo golpeó como un rayo. Cada historia, cada rastro de dolor, cada lágrima derramada por Valeria, todo giraba en torno a un sacrificio. Pero la verdad era mucho más profunda de lo que había imaginado. Su corazón se comprimía ante la posibilidad de que Valeria estuviera fuertemente conectada con todo esto. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Valeria sacudiéndose. Dime. De repente, un estallido desgarrador resonó a sus espaldas. Una puerta del taller se arqueó bajo la presión de la tormenta y el viejo diario voló de las manos de Samuel, aterrizando a sus pies, abriéndose al azar. Las páginas comenzaron a pasar volando, como si fueran un alma liberada. Una de ellas quedó al descubierto y en ella había una imagen dibujada de un antiguo símbolo, uno que no había visto desde su infancia. El mismo símbolo que había estado en la cuna de su madre. Entonces, con un eco de recuerdos, una revelación impactante se apoderó de él. El símbolo, murmuró palideciendo, es el mismo que vi en la casa de mi abuela. Memorias de noches pasadas, historias susurradas a la luz de la luna, recogieron a su alrededor. El horror de darse cuenta de que todo estaba conectado, que su pasado y su futuro podían estar entrelazados de manera aún más oscura, lo dejó sin aliento. La mirada de Valeria encontró la suya y el terror en sus ojos coincidía con el suyo. ¿Estás diciendo que nuestra relación? El nudo en su garganta se intensificó. Deberías haber vivido sin temor al destino. Quizás al final el vínculo no es el que creíamos. Quizás ya está hecho. La voz de su padre se tornó un susurro, un eco perdido en la tempestad. Samuel no podía procesar lo que estaba sucediendo. Un estruendo ensordecedor llenó el aire y el taller colapsó, como si la tierra decidiera sellar lo que había estado enterrado. Pero en ese momento de caos y revelación, mientras el polvo comenzaba a oscurecer su visión, un fogonazo de clarividencia lo golpeó. La idea desesperada: Valeria, tú no puedes permitir que esto nos consuma, no debes ser el sacrificio, gritó, sabiendo ahora que el verdadero sacrificio podría cambiarlo todo, que una decisión alteraría el destino de ambos y el de sus familias para siempre. En ese instante, el corazón de Samuel palpitaba con una mezcla de amor y una terrible ansiedad. Pero el impacto de su situación no podía ser más claro. El caos se volvía evidente y un estremecimiento recorrió el mundo que conocían. Había llegado la hora y el sacrificio podría ser mucho más profundo y devastador de lo que todos pensaban. Las sombras se movieron, y antes de que pudiera hacer algo para detenerlo, se dio cuenta de que el vínculo que una vez pareció inquebrantable estaba ahora expuesto, y la pregunta quedó latente en el aire. ¿Quién realmente estaba dispuesto a pagar el precio? La tormenta rugía con fuerza, cada trueno resonando como un aviso en medio del caos. Samuel sostenía con firmeza el diario, sintiendo su peso como un antiguo legado que amenazaba con aplastarlo. No podemos dejar que esto nos consuma, repitió Valeria, aferrándose a su brazo, sus ojos llenos de miedo y determinación. Pero las palabras no parecían suficientes. En ese instante, el aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. Samuel miraba a su padre, cuyas palabras estaban llenas de la verdad más devastadora. Todo esto es un ciclo del que debemos escapar, decía su padre, y a cada momento, la tormenta a su alrededor crecía en ira, como si la tierra misma respondiera al conflicto humano.
Al acercarse más a su padre espectral, una desgarradora reacción se apoderó de Samuel. El rostro de su padre, pálido y difuso, parecía entrelazarse con la furia de la tormenta. Fue en ese momento, justo cuando las palabras de su padre alcanzaron su clímax, que la tierra comenzó a crujir bajo sus pies. Algo se estaba rompiendo. Antes de que pudiera reaccionar, un relámpago iluminó el cielo, y al mismo tiempo, un grito desgarrador atravesó la noche, resonando con una claridad escalofriante. De entre las sombras del taller apareció otra figura, una mujer cuya presencia hacía eco en lo más íntimo de Samuel. Era su madre, pero no en un espíritu distante. Era la versión más viva y angustiante de ella, con ojos de tormenta y una expresión que reflejaba dolor y amor. «Samuel», gritó, su voz carcomida por la desesperación. «No dejes que la historia se repita», el caos era total. Álvaro, que había estado un paso atrás, estaba boquiabierto al ver a la madre de Samuel. «No puede ser», murmuró, el horror pintado en su rostro. Samuel sintió que se le helaba la sangre. «Mamá, ¿cómo es posible?». La historia que conocía se desmoronaba a su alrededor. Sus recuerdos de infancia comenzaban a mezclarse con esta versión aterradora de su madre, atrapada entre la vida y la muerte, aquí para revelar lo que había permanecido oculto. Pero antes de que pudiera asimilarlo, la figura de su madre alzó una mano y, con un brillo doloroso en sus ojos, continuó. «Tu padre, Álvaro, la verdad sobre el pacto está más allá de lo que imaginas. Las familias están unidas por más que solo odio. Hay amor detrás de todo, pero también traición. La razón por la que nunca pudimos estar juntos es, justo en ese momento, un nuevo trueno estalló y un destello de luz iluminó el lugar. De repente, una sacudida descomunal golpeó el suelo, haciendo que todos se tambalearan. La oscuridad se tragó la luz, y cuando la visibilidad regresó, la escena ante ellos era completamente diferente. El taller había desaparecido, llevado por las entrañas de la tierra. Ahora se encontraban en un antiguo altar cubierto de símbolos que irradiaban un resplandor tenue. Un aire de poder fluyó a su alrededor, el mismo que parecía haber traído a su madre de vuelta. Y en el centro del altar algo brillaba intensamente. Samuel sintió que su corazón latía con fuerza, un llamado ancestral. «Esto es un ritual antiguo», exclamó Valeria, su voz apenas audible entre los murmullos del viento. «Estamos en un lugar donde el tiempo se detiene». Un pánico latente anidaba en su interior. La figura de su madre se desvaneció de nuevo, dejándolos con una sensación de irrealidad. Las piezas del rompecabezas estaban casi en su lugar, pero aún había más que descubrir. Un silencio sepulcral llenó el espacio y de repente las palabras de su madre reverberaron en sus oídos. «Solo el amor verdadero puede romper el ciclo». Entonces, en un giro explosivo, la verdad emergió. Álvaro, incapaz de contenerse más tiempo, gritó con una mezcla de furia y desesperación. «No soy tu enemigo, Samuel, soy tu hermano». La revelación caló hondo en Samuel, paralizándolo. «¿Qué, cómo? Esto es una locura», murmuró, sintiendo que la realidad se desmoronaba ante sus ojos. Su rival, su enemigo, él, su hermano. Todo lo que había creído sobre la rivalidad entre sus familias se desvanecía, dejando un abismo de confusión. Valeria dio un paso atrás, las piernas temblorosas. «Esto no puede ser cierto», murmuró, el horror en su rostro inconfundible. La tormenta rugía aún más fuerte, mientras Samuel se enfrentaba a una verdad devastadora. Todos los giros y secretos que habían peleado por salir ahora se revelaban de una forma que nunca había imaginado. La única pregunta que quedó flotando en el aire iba más allá de la traición o el amor. Se convertía en un símbolo de la lucha del destino. ¿Vale la pena luchar por el amor en medio de tanto engaño?, se preguntó mientras el altar vibraba con la energía de secretos antiguos, esperando la decisión que podía cambiar todo. La tormenta continuaba y el camino hacia la verdad se desdibujaba en cada latido. La tormenta continuaba rugiendo, desgarrando el cielo con su furia, como si el propio mundo respondiera al caos que envolvía a Samuel y a Valeria. Su corazón latía desbocado, cada golpe un recordatorio de la verdad que acababa de descubrir. «Álvaro, hermano», la incredulidad estaba pintada en su rostro, y en aquel momento todo lo que había creído se desmoronaba. El viento aullaba y las sombras se volvían más densas. «No tenemos tiempo, Samuel», insistió su padre espectral, su voz llena de urgencia. «Las familias están unidas por un antiguo pacto. Solo juntos podremos romper esta maldición que nos ha perseguido durante generaciones». Valeria, atónita, dio un paso hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de temor y determinación. «Si esto es cierto, entonces hay que actuar. No podemos dejar que el odio nos consuma», declaró, su voz resonando en la oscuridad. Un trueno estalló en el cielo y de repente el viejo altar comenzó a vibrar. Samuel sintió un llamado profundo, la necesidad de actuar, de enfrentar la oscuridad.
Debemos unir nuestras fuerzas, dijo Samuel, mirando a Álvaro con los ojos fijos en los suyos. Si vamos a romper el ciclo, tenemos que hacerlo juntos, no importa el pasado. Álvaro, con su rostro marcado por la confusión, asintió lentamente. Tienes razón, no somos solo enemigos. Todo esto es más grande que nosotros. Y ahí, en medio de la tormenta, las palabras comenzaron a fluir como el agua de un manantial. Se unieron, formar un círculo, sellando aquel destino incierto. Valeria tomó la mano de Samuel y luego la de Álvaro. La electricidad del momento llenó el aire. Dejamos ir el odio, dijo Valeria, su voz firme. Y abrazamos el amor que puede salvarnos. Las palabras tenían un peso, un significado que resonaba con cada latido de sus corazones. Así, como un solo ser, comenzaron a recitar el antiguo juramento que estaba escondido en las páginas del diario. Las letras danzaban en el aire y una luz brilló desde el altar, envolviéndolos en un abrazo cálido. El cielo se iluminó con efectos espectaculares y la tormenta comenzó a calmarse, como si el mundo en verdad hubiera escuchado su pacto. Un soplo de primavera recorrió el campo, los árboles reverberaban y las nubes oscuras se disipaban poco a poco. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la luz se desvaneció y los tres se encontraron en un mundo nuevo. El aire olía a tierra fresca y nuevas oportunidades. ¿Lo logramos?, preguntó Samuel, mirando a Valeria y luego a Álvaro. Ambos sonrieron, una sonrisa genuina que sellaba su nueva alianza. Sí, lo hicimos, respondió Álvaro, su voz llena de una calidez inesperada. Nuestra historia no se repetirá. Y lo que compartimos ahora es más fuerte que cualquier enemistad. En ese instante, Samuel supo que el camino por delante sería fresco, desafiante, pero lleno de esperanza. Habían desatado un nuevo comienzo, un renacer en medio de viejos rencores. La unión desafiaría lo que estaba escrito y la luz del amor brilla más fuerte que las sombras del pasado. Con emoción se tomaron de las manos, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. Habían encontrado el poder de la verdad y el amor, y eso era lo que necesitaban para comenzar de nuevo. Y mientras se alejaban del altar, el viento susurró suavemente, liberando secretos y esperanzas olvidadas. No solo se trataba de su historia, la historia de sus familias ahora tenía un giro inesperado y aún quedaba mucho por descubrir. Pero antes de cerrar esta fase de sus vidas, quería pedirles algo muy especial. Suscripción inmediata al canal, no te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen a continuación. Tu apoyo es vital, así que pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan llegando. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. ¿Qué crees que pasará después? Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este increíble final. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Gracias por ser parte de esta aventura.